Buenos días en esta calurosa mañanita aquí en Mexicali. Yo pienso que allá en México están frescos, ¿verdad? Están disfrutando de mañanas frescas, ya se antoja el cafecito. Y en este día le doy muchas gracias a Dios y a sus pastores que me permiten compartir con ustedes un poquito de lo que Dios habla a mi vida. Y en esta mañana quiero compartirles acerca de un versículo que a mí me ha edificado mucho, me ha enseñado mucho, y yo quiero también compartirlo con ustedes esperando que también sea de edificación. Este versículo se encuentra en el segundo libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3. Si tienen un cafecito ahí con ustedes, estaría muy bien. Bueno, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo creo que ustedes, como yo, han leído muchas veces este versículo y probablemente han aprendido acerca de este versículo, probablemente han oído prédicas acerca de este pasaje bíblico. Pero yo les voy a hablar un poquito de lo que en lo personal el Señor me ha enseñado. Y pues lo dividí en varios puntos este versículo, ¿verdad? Y uno de ellos, el primero, es que tenemos armas. Tenemos armas y si tenemos armas, si el Señor nos ha dado armas, es porque quiere que las usemos, ¿verdad? O somos un ejército, somos personas que tenemos que estar preparados para usar armas. Tenemos que estar preparadas para defendernos o para atacar en su momento, ¿verdad? Esa es la primera cosa que yo veo aquí en este versículo, porque dice las armas de nuestra milicia. Pertenecemos a una milicia, pertenecemos a un ejército, y como todo ejército tiene que estar preparado con armas, y un ejército no nada más tiene un tipo de arma, un ejército tiene diferentes, ¿verdad? Tiene armas. Si el país tiene mucho armamento, si es un país bélico, pues tiene aviones que bombardean, tiene tanques de guerra, ¿verdad? Para ir por tierra, tiene submarinos, tienen la infantería, que son los soldados de a pie, ¿verdad? Tienen la marina, ya no sé si ya lo dije, pero un ejército. Cuando aquí nos habla de milicia, de ejército, nos está diciendo que hay muchos soldados y hay muchos tipos de armas. Como decía hace un momento, las armas no nada más nos sirven para defendernos, las armas también sirven para atacar. Y nosotros como cristianos hay momentos en los que vamos a tener que defendernos de los ataques del enemigo. Tenemos varios enemigos, como dice la Biblia también. La carne es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo, y tenemos el otro enemigo que es Satanás, ¿verdad? Tenemos estos tres enemigos y son poderosos. Depende de la entrada que le demos nosotros, depende del permiso que le demos a la carne de crecer y de atacarnos y de ganar. Depende del permiso que nosotros le demos al mundo de intervenir en nuestra vida cristiana. Y depende también de las puertas que nosotros le abramos a Satanás, de que él pueda atacarnos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, queda establecido que tenemos armas porque pertenecemos a una milicia, pertenecemos a un ejército. Recuerden que la Escritura siempre menciona que el Señor es Jehová de los ejércitos. Y aunque indiscutiblemente cuando la Biblia dice que Jehová de los ejércitos está hablando de los ejércitos angelicales, pero también nosotros somos un tipo de ejército que somos de Dios, ¿verdad? Un ejército de Dios. Entonces tenemos estas armas y somos un ejército. ¿A qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que estamos en una guerra. Estamos en una guerra continua. Desde el punto y hora en que nacemos como seres humanos en esta tierra, empieza una guerra de Satanás contra nosotros para destruirnos.
Y después, cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, esa guerra todavía se vuelve más encarnizada, porque Satanás, aunque quiere destruir al mundo, pero su foco principal de destrucción son los hijos de Dios, son el pueblo de Dios, el ejército de Dios. Es el foco principal que el diablo quiere destruir. Y hay tantas maneras como el diablo puede destruir a un creyente. Hay tantas maneras. Estoy estudiando un poco acerca de los ángeles y en su momento me toca hablar también pues de Satanás, ¿verdad? Y de los demonios, porque forman parte de los ángeles, aunque son los ángeles caídos, pero forma parte de ese grupo. Y estoy estudiando la manera como la Biblia describe a Satanás, y la Biblia lo describe como un mentiroso, como un engañador, como un acusador, como un malvado, como un destructor. Entonces, imagínense toda esa furia del diablo contra nosotros, contra el ejército de Dios, contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. Estaba recordando que en Génesis, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva caen y que Dios viene y les da a cada uno ciertas palabras, ¿verdad? Y le dice a Eva y a la serpiente que va a haber una guerra continua entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, aunque tiene una enseñanza muy intensa, pero mi punto es que desde que el mundo fue creado, Satanás se ha encargado de hacer guerra en contra de la mujer. La mujer es una parte muy importante de la creación. Nosotros como mujeres sostenemos nuestra familia. Nosotros podemos exaltar a nuestros esposos y hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir amados, hacerlos sentir respetados, o podemos hacer de sus vidas un infierno. Si dice la Biblia claramente que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Una gotera continua. Hace muchos años yo aprendí que en algún lugar, no recuerdo dónde, un tipo de tormento era que amarraban a los hombres en algún poste o algún lado y estaba una gotera cayendo en su cráneo. Y la gota caía y caía y caía hasta que iba perforando. Perforaba. Entonces, por eso, cuando yo leí ese proverbio que dice que como gotera continua es la mujer rencillosa, yo dije, pues es un tormento que está ahí. Entonces, la mujer puede ser un soldado de Jesucristo muy eficaz, o puede ser un soldado de Satanás muy eficaz también, dependiendo de manos de quién estamos nosotros, dependiendo de qué tan llenas del Espíritu Santo estemos, porque aunque ustedes no me lo crean, hay hijas de Dios que pueden también ser una gotera continua con sus esposos. Entonces, esto es porque el diablo desde el principio de las épocas tiene una lucha encarnizada contra la mujer, porque como les digo, la mujer puede hacer de su hogar un pequeño Edén, o puede ser de su hogar un pequeño infierno, ¿verdad? Del estado de ánimo de la mujer depende todo el entorno familiar. Si la mamá está de malas, en la casa todo está de malas. Si la mamá está contenta, está feliz, está de buen ánimo, todo funciona en casa. El papá está contento, los hijos están contentos, todo funciona. Entonces las mujeres tenemos una capacidad que nos viene de Dios para tener un ambiente en nuestros hogares o que glorifique a Dios o que destruya a nuestros hijos, a nuestros esposos. Entonces por eso es que el diablo desde el principio ha querido hacer que la mujer, porque aparte espiritualmente somos débiles, somos propensas a desviarnos si no tenemos nuestra autoridad bien puesta, ¿verdad? Que es nuestro esposo. Entonces, pues yo me estaba recordando de eso, que en esta guerra, desde el principio, el Señor dijo que
la serpiente y la mujer iban a estar en una guerra continua. Y así es, queridas hermanas, así es. No podemos vivir nosotros encerradas en nuestra concha, ¿verdad? Decir, bueno, yo soy cristiana, no me meto con el diablo y él no se mete conmigo. Si usted no se mete con el diablo, él de todos modos se va a meter con usted. Él de todos modos va a tratar de traer situaciones, de traer circunstancias, de traer ataques mentales o ataques circunstanciales, o va a usar maneras diferentes para pelear contra nosotros. No solamente contra nosotros como mujeres, contra todos los hijos de Dios, ¿verdad? Contra este versículo lo estamos analizando en este Día de Mujeres, pero realmente esto aplica para hombres, mujeres, jóvenes, niños, porque el diablo trae una guerra fuerte en contra de la humanidad. Entonces estamos en una guerra continua. Y como mencionaba hace un momento, esta guerra no nada más es contra la mujer, no nada más es contra el hombre, esta guerra no nada más es del diablo contra el ser humano, esta guerra también es del mundo contra el cristiano. Todas las corrientes del mundo se quieren infiltrar en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Ya a veces ya no sabemos si una persona es cristiana o no es cristiana, porque nos vestimos igual, hablamos igual, participamos igual de eventos, de fiestas, de cosas. Entonces ya a veces ya ni siquiera se sabe quién es cristiano y quién no, porque ya dejamos que el mundo se infiltre en nuestras casas, en nuestras vidas. Ya les da igual, hay creyentes que les da igual si están abriendo sus puertas a películas satánicas, ¿verdad? De brujería, de terror, de satanismo, ¿verdad? Yo sé, porque aquí sí pasa, ¿verdad? No sé allá, pero aquí sí pasa que hay cristianos que se ponen a ver las películas del Exorcista, de Harry Potter, de cosas así. Cada quien, ¿verdad? No estamos juzgando a nadie, pero el punto es que hemos permitido que en muchas áreas, en la manera de vestir, en la manera de convivir, el mundo entre a nuestros hogares, el mundo entre a nuestras iglesias. Entonces también hay una guerra en contra de las ideologías del mundo. Hay jóvenes que están apoyando con todo esas ideologías de la diversidad sexual, y jóvenes cristianos que dicen sí, hay que aceptarlos como son porque así son y no nacieron así, así nacieron y no tienen la culpa, hay que aceptarlos. Entonces estamos permitiendo, quizá los adultos ya estamos un poco más de convicciones, pero con los jóvenes hay una gran lucha, una gran guerra del mundo queriendo infiltrarse a sus vidas. Y la otra lucha, la otra guerra que mencionábamos hace un momento es la carne, los deseos de la carne. Y déjeme decirle que el que está detrás de todo el telón es Satanás, porque el diablo usa obviamente el mundo y las costumbres mundanas, las usa para atraernos, para que, pues tenemos que hacer cosas parecidas para jalar a los jóvenes, ¿verdad? Es lo que pensamos a veces. Entonces, detrás de esas ideas, ¿quién está? Pues el diablo, que quiere contaminar a la iglesia de Jesucristo, el diablo que quiere contaminar a nuestros hijos, a las personas que quieren buscar de Dios. Hace un tiempo que estaba yo en la estética y duré como 4 horas, y le comentaba a mi esposo que ese tiempo que estuve ahí en la estética, la señora tiene una televisión y desde que llegué hasta que salí de ahí fue estar viendo novelas, y creo que remató con La Rosa de Guadalupe. Realmente, hermanos, yo salí de ahí con mi mente cansada, no de las 4 horas que duré ahí, sino de estar viendo tanta homosexualismo, tanta fornicación, tantos adulterios en la televisión, en las novelas, tanta cosa, fraudes. No, o sea, yo salí cansada de mi mente, de estar expuesta a eso. Entonces así es, ese es el ataque, uno de los
los ataques que el diablo hace en contra de nosotros, nos desgasta con lo que vemos en la televisión, las novelas. Ahora ya no son novelas, a lo mejor nos sentimos tranquilas porque decimos, ay, yo ya no veo novelas, yo veo las series, ¿verdad? De Netflix o de no sé cuál otra televisión de paga hay. Pues es lo mismo, ¿verdad? Nada más que le cambiaron el nombre, ahora sí que es la misma gata, nada más que revolcada. Ya no se llaman telenovelas, ahora se llaman series y es lo mismo. Entonces, el mundo nos atrae o el mundo puede estar trastornando nuestra mente de tal manera que cosas que antes veíamos que ofendían a Dios, ahora ya no las vemos. Y eso es que la guerra, Satanás va agarrando campo, va ganando campo en nuestras vidas. Y la carne también es otra guerra que tenemos todos los días con la carne, con nuestros temperamentos, con los deseos de nuestra carne, con las debilidades de la carne, ¿verdad? Que son muchísimas. Creo que en la iglesia tradicional creo que le llaman los 7 pecados capitales, ¿verdad? No me lo sé bien, pero recuerdo más o menos que uno es la gula y otro es la lujuria, la vanidad, no sé si la avaricia también. La pereza, y me faltan otros 2 que pues no me acuerdo ahorita, pero reprobé catecismo, dice mi esposo, ¿no? Sí lo pasé, pero pues ya se me olvidó. Entonces, esas luchas contra la carne es otra guerra diaria que tenemos que estar confrontando, que estar enfrentando, ¿verdad? Los deseos de la carne, yo vivo muy a gusto porque yo estoy en mi casa nada más y no tengo mucho contacto con otras personas más que con los hermanos de la congregación, pero yo me pongo en el lugar de mujeres que tienen que salir a trabajar porque pues es necesario que salgan y están rodeadas de hombres que están buscando, ¿verdad?, con quién salir, con quién divertirse un rato, y hay mucha tentación para las mujeres también, o mujeres solas que los hombres les ofrecen pues dinero fácil, y hay tentaciones que como mujeres también uno enfrenta, ¿verdad? Según el entorno en el que estemos moviéndonos. Entonces también es esa lucha contra la carne. Así que esta guerra que tenemos, yo estoy poniendo a lo mejor el panorama un poco trágico, pero voy a hablar de las ventajas que tenemos, porque tenemos la victoria asegurada si estamos en Cristo. Tenemos la victoria asegurada. El Señor nunca ha perdido una batalla, nunca. No hay batalla que el Señor vaya a perder jamás. Entonces, si nosotros estamos siempre de la mano del vencedor, siempre estamos tomados bajo, dice el Salmo, el que habita bajo la sombra del Altísimo, dice, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo la sombra del Altísimo. Entonces, si estamos morando bajo la sombra del Altísimo, no hay guerra perdida. Pero si hay guerra, o sea, de que va a haber guerra, va a haber guerra. Usted no se, como le dije hace rato, no se puede meter en su cuarto y decir, yo no me meto con el diablo, no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. No, eso no vale, para el diablo no vale. Él de todos modos va a estar atacando, queriendo destruir, porque como les estaba diciendo, las características de Satanás son destructor, son mentiroso, es mentiroso, malvado, destructor, acusador. Entonces él no tiene nada bueno que se le pueda encontrar a ese ángel caído, ¿verdad? Ese ángel caído. Entonces estamos en una guerra. Y dice el versículo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Mucho ojo con eso, porque las armas que tenemos no es un cuchillo, no es una pistola, no es... Fíjese, una cosa tan tonta que yo escuché hace muchísimos años cuando yo era una jovencita. Escuché que cuando a alguien se le aparecía un demonio o un fantasma, yo no era cristiana, ¿verdad? Que cuando a alguien se le aparecía el diablo o un fantasma o alguien, que le dijera a uno groserías y que con eso se iba a ir. Entonces esa es una cosa, pues ya ahora de adulto, ¿verdad? Digo, qué cosa tan tonta pensar que ataquemos al diablo con sus mismas armas y va a huir, ¿verdad? Claro que no. Aquí claramente dice este versículo que nuestras armas no son carnales, hermanos.
Con la carne no podemos vencer ni en la propia carne, ni en los deseos del mundo, ni podemos vencer mucho menos con armas carnales, armas físicas. No podemos vencer a Satanás. A Satanás no le vamos a tirar un balazo, no le vamos a aventar una piedra, no le vamos a dar un espadazo o un navajazo. No, esas armas para el mundo espiritual no funcionan. Para que nosotros podamos ser vencedoras y victoriosas en el mundo espiritual, tenemos que usar las armas que vienen de Dios, porque esas armas dice que no son carnales. Y la otra parte de la descripción de estas armas, dice este versículo, que aparte de que no son carnales, dice son poderosas en Dios. O sea, qué gran bendición de verdad tener armas, y que aparte sabemos que estas armas son poderosas. Que las armas que el Señor nos ha dado para defendernos, para defender nuestra familia, para proteger nuestra familia, para defendernos nosotros, protegernos, porque les dije que las armas son ofensivas y son defensivas, ¿verdad? Son para atacar al enemigo y también son para defendernos, las armas que el Señor nos ha dado. Estas armas poderosas, son tan poderosas estas armas, aunque es algo tan increíble. No sé cómo describirlo, no tengo las palabras, pero es tan increíble que estas armas no son carnales, pero funcionan en el ámbito físico. Funcionan en el ámbito físico. Porque si usted está enferma y usted agarra estas armas que el Señor nos ha dado, que ahorita se las voy a mencionar rápidamente. Si usted usa estas armas, usted puede destruir la enfermedad en su cuerpo. Y la enfermedad sí existe y es verdadera. Pero con estas armas que el Señor nos ha dado, armas espirituales, se vence la enfermedad. Si su esposo se quiere ir porque dice que ya no la quiere y que porque hay otra más bonita o más joven y que está pensando en ella, esto es algo real, es un problema real, es un conflicto real. Y déjenme decirle que estas armas son poderosas para destruir esa fortaleza que quiere tumbar su matrimonio, que quiere destruir su matrimonio. Si sus hijos están rebeldes y andan quizá, no sé, en drogas o andan en el alcohol o simplemente andan rebeldes, estas armas son poderosas para destruir esa mentira que el diablo ha plantado en la mente de nuestros hijos. Estas armas que Dios nos ha dado destruyen fortalezas, porque dice que son poderosas en Dios, y la otra parte dice para la destrucción de fortalezas. Estas armas que ahorita les voy a describir, tome nota, porque estas armas destruyen fortalezas que se forman en contra nuestra. Y yo lo tengo comprobado, yo lo he comprobado, porque siempre que ha habido situaciones, circunstancias, o ha habido momentos, o ha habido ataques de Satanás en contra de mi vida, en contra de mi matrimonio, en contra de mi persona, o en contra de la congregación, hemos echado mano de estas armas y estas fortalezas que el diablo ha levantado se han caído, queridos hermanas. Entonces, hagámoslo, tomemos estas armas. No podemos vivir como si nada existiera, o no podemos vivir lamentándonos de, ay, es que estoy pasando por esta situación, y ay, el diablo está engañando a mi marido, ay, el diablo está atacando a mis hijos, ay, el diablo me está mandando esto, y nada más quedarnos en el ay. No podemos, tenemos que ser agresivas, tenemos que ser violentas. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Una persona que está encerrada, llorando, deprimida, no arrebata el reino de los cielos. Tenemos que sacudirnos el dolor, la tristeza, la amargura, el temor. Tenemos que sacudirnos y levantarnos en las armas poderosas de Dios. Y le digo que estas armas poderosas destruyen fortalezas físicas. Le voy a poner un ejemplo nada más, porque no quiero que se me gane el tiempo. Pero uno de los ejemplos bien marcados y claros está en el tiempo de Josué, cuando Josué va a conquistar la tierra y están esas murallas tremendas. En un tiempo lo estudié, eran murallas que medían como 3 metros de ancho o más, yo creo como unos 3 metros de ancho. Hasta podían construir casitas en esas murallas, y de alto pues también tenían una gran altura. O sea que el grosor era una cosa tremenda, eran largos, son calles, pues estas murallas eran calles donde fácilmente podían transitar la gente y todo. Entonces eran altas y gruesas.
y estas murallas de Jericó no cayeron porque Josué aventó pedradas o bombas o dinamita o porque con un ¿cómo se llama? El de los escultores, ahí le estuvieron dando a la piedra, no. Estos muros reales de piedra y gruesos cayeron solamente al sonido de la voz de ese ejército de Dios. Yo me imagino que en el ambiente espiritual estaban los ángeles poderosos en Dios tumbando esos muros. Entonces, imagínense cómo estas armas que Dios nos han dado, si son capaces de destruir esas fortalezas como los muros de Jericó, ¿verdad? En otras ocasiones Moisés abrió el mar con la vara que tenía. O sea, no tuvo que hacer nada, no tuvo que hacer un hoyo, no tuvo que hacer un puente, no tuvo que hacer nada. Con una vara que Dios le dio, tocó el mar y se abrió. O sea, Dios tiene armas realmente poderosas. Él es Dios. Quiero que se le grabe a usted en su mente. Él es Dios y Él puede hacer lo que sea. Las cosas más inimaginables puede hacerlas. Y el domingo pasado estábamos en la alabanza y los jóvenes que estaban dirigiendo estaban cantando un canto. No me lo sé completo, pero es un canto que dice, Él está celoso de mí. Y dice, como un huracán, su amor viene. Y estábamos cantando y yo estaba teniendo el Señor me estaba hablando, una revelación, por decirlo de esa manera, del amor violento de Dios, del amor fuerte de Dios cuando Satanás quiere arrebatarnos y él se levanta con violencia como un león y le arrebata esa ovejita al lobo, ¿verdad? Y yo estaba sintiendo esa fuerza de ese poder de Dios, porque el canto dice, ¿verdad? Que como dice que como un huracán, su amor, dice, y está celoso de mí. Entonces, imagínense la potencia de Dios para protegernos, para defendernos. Por eso nos dio esas armas, para que Satanás no señoree, para que Satanás no nos derrote, para que no tome autoridad sobre nuestras vidas. Y yo quisiera decirle tantas cosas, ¿verdad? Pero voy a hablar rápido de las armas que nos ha dado. Una de las armas que usted seguramente ya está pensando es la oración. La oración es una fuerza tremenda. Es una fuerza que si usted se planta y ora, hay diferentes tipos de oración que no los podemos ver ahorita, ¿verdad? Pero hay una oración de clamor, hay una oración de ruego, pero yo estoy hablando de una oración de guerra, donde usted toma otra arma que le voy a mencionar y que tiene mucho que ver con la oración, es la palabra de Dios. En esta oración de guerra usted se levanta con violencia, con fuerza, con autoridad y toma la palabra de Dios y se la habla al enemigo. Y usted le dice, en el nombre de Jesús tú sueltas a mi hijo, porque mis hijos son herencia de Jehová, porque a mis hijos el Señor los salvará, ¿verdad? Usted agarra versículos bíblicos y se los echa en la cara a Satanás, justo como Jesús hizo en la tentación. Puros versículos bíblicos le puso Jesús al diablo y dice que se fue porque ya no pudo hacer en contra nada. Entonces este es el tipo de oración que nos va a dar la victoria. Agarrar la palabra de Dios y hablarla. Si el diablo quiere destruir su matrimonio, ¿sabe qué? Dice la palabra que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Lo que Dios, párese usted delante de Dios y delante del diablo y usted dígale, ¿sabes qué? Diablo, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, ni el hombre, ni los demonios, ni las circunstancias, ni otra mujer, ni nada puede separar lo que Dios ha unido. Porque somos una sola carne, no somos más dos, sino una sola carne. Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces usted está agarrando la palabra de Dios para arrebatarle al diablo lo que él le quiere quitar. Si usted está sufriendo una enfermedad, usted se agarra y se levanta en oración con la palabra de Dios y usted empieza a decir, ¿verdad? Empieza a decir, por las llagas de Cristo, yo soy sanada. Por sus llagas yo soy sanada. Porque ninguna enfermedad tocará mi cuerpo, porque dice la palabra en Éxodo 15:26, dice que si guardo los mandamientos del Señor, Él me va a guardar de todas las enfermedades que hay en el mundo. Porque ninguna plaga tocará mi morada, dice el Salmo 91. Y así usted se pone a buscar versículos, porque dice un salmo que aún en la vejez estaremos fructificando. Entonces usted agarra todos esos versículos y los
habla. Y entonces usted está ganando ese terreno, esa guerra espiritual. Pero tiene que estar atacando, no es que se va a parar una vez y los va a hablar y ya, no, usted tiene que hasta recibir la victoria. Es algo constante hasta recibir la victoria. Si hay una necesidad, ya hay un tiempo que ha pasado con una necesidad financiera y usted es fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, entonces usted párese y diga, ¿sabes qué? Satanás, la Biblia dice que como yo le diezmo al Señor y lo honro con mis diezmos, mis ofrendas, entonces el devorador no tiene por qué robarme lo que Dios me ha dado. Porque las ventanas de los cielos son abiertas y el Señor derrama su bendición hasta que sobreabunda. Porque yo soy cabeza y no soy cola. Porque aún me van a pedir prestado y yo voy a prestar, no voy a pedir. Entonces usted empieza a hablar los versículos de la Biblia. Esa es la manera de usar la oración en un contraataque hacia los dardos de fuego del enemigo. Entonces aquí estamos usando la oración para atacar, ¿verdad? Dice, orad sin cesar, dice la palabra, todo el tiempo. Tenemos que estar orando hasta alcanzar la victoria. Dice también la palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será hecho. Dijo Jesús, hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre, más pedid y todo lo que pidas se te dará, dice el Señor, ¿verdad? En el libro de Juan. Entonces dice también que en Daniel 9 la oración mueve el mundo espiritual. Usted puede después leer el libro de Daniel, capítulo 9, y se va a dar cuenta cómo la oración de Daniel movió el mundo espiritual. Y el Señor envió a Gabriel, al ángel Gabriel, con el mensaje inmediatamente de lo que Daniel estaba orando. El Señor envió el mensaje de respuesta. Solamente que los demonios se le interpusieron a Gabriel y no lo dejaban pasar con la respuesta. Pero vino el ángel Miguel y le ayudó a pelear a Gabriel contra este ángel. Entonces, ahí yo pude aprender cómo la oración suelta los poderes espirituales a nuestro favor, porque dicen Hebreos que los ángeles son ministros a favor de nosotros, de los que han de ser salvos. Entonces usted a través de la oración puede mover todo este mundo espiritual. Usted puede decir, Señor, envía tus ángeles poderosos a pelear a favor de mí. Porque dice también un salmo, ¿verdad? Dice, como les acabo de decir en Hebreos, dice, ¿verdad? Que los ángeles son enviados a nuestro favor, a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Pero también hay otro salmo que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, hay también esta oportunidad de pedirle al Señor que haga un movimiento de sus ángeles para que si sus hijos están en peligro, usted hable al Señor y dígale, Señor, envía tus ángeles que protejan a mis hijos, que estorben toda mentira del diablo, todo ataque del diablo, toda persona que quiera dañar a mis hijos, que tus ángeles estorben sus caminos. Entonces, hay tantas cosas que quisiera decir. Otra de las armas que tenemos es la fe. La fe, dice la Biblia, que si creyéramos, recibiremos. Dice en Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no está viendo ya su victoria, pero usted la está creyendo, porque le está orando, porque está hablando la palabra. Y la palabra no vuelve vacía, jamás la palabra de Dios va a volver vacía. Mis palabras, lo que yo hablo, sí puede perderse en la atmósfera. Pero cuando hablamos la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque la Biblia, la palabra de Dios, que es la Biblia, dice que es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué poderosa es la palabra. Penetra en nuestro cuerpo físico. Por eso es que cuando hablamos la palabra sanamos, porque dice que penetra hasta partir el alma. Entra hasta el alma también, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Pueden ser transformados nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque la palabra penetra hasta partir el alma. Y dice que entra hasta las coyunturas, físicamente hablando, entra a las coyunturas, a los tuétanos. El tuétano es muy importante porque el tuétano le da mucha ayuda al cuerpo para su funcionamiento. Un buen tuétano es un cuerpo sano. Entonces dice que la palabra de Dios entra hasta los tuétanos, pero no se queda ahí.
Dice que todavía se va hasta los pensamientos, hasta lo que estamos pensando. Por eso usted puede hablar palabra de Dios al orar por otras personas, porque esta palabra entra hasta los pensamientos de la gente. Y dice que no solamente a los pensamientos, sino a las intenciones del corazón. Entonces fíjese qué milagrosa es la palabra, que si usted la habla, hasta las intenciones de una persona pueden ser cambiadas cuando se ora correctamente con la palabra de Dios. Es tremendo, de verdad que esto es una cosa increíble. Y cuando le metemos la fe de Dios a la palabra, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces dice la Biblia ahí en Hebreos, todo ese capítulo 11 es de la fe. Y dice que por la fe, dice que muchos, sus muertos resucitaron, dice que conquistaron reinos, dice que tomaron ciudades. Y bueno, usted puede leer ahí en Hebreos. Yo pues no pude apuntar todos los versículos porque si no aquí se me va todo el tiempo, pero lea Hebreos 11. Ahí dice todo lo que hombres y mujeres de Dios alcanzaron por la fe. Entonces la fe es otra arma poderosa en contra del enemigo. Cuando el enemigo le lance dardos de fuego a su mente, usted agárrese de la fe, ¿verdad? Si el diablo le dice, ¿sabes qué? Dios no te va a perdonar por lo que tú hiciste, usted eche fuera esos pensamientos, porque no son de Dios. Y usted recuerde la palabra que dice que abogado tenemos para con el Padre. Entonces es importante echar mano de la fe. Esa es otra de las armas. La oración, la fe, y como estábamos mencionando hace un momento, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es como una bomba contra Satanás. De tal manera que si han leído ustedes Apocalipsis en la batalla final, ¿verdad? La batalla final cuando el Señor viene a salvar al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, no hay una guerra entre Satanás y Jesús, jamás. No va a haber una guerra entre Satanás y Jesús. El Apocalipsis nos narra que hay una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, pero no narra una guerra entre Jesús y Satanás. Lo que nos narra el Apocalipsis es que Jesús, con la espada que sale de su boca, destruye al falso profeta y al anticristo. Con la espada que sale de su boca. ¿Sabe cuál es esa espada que sale de su boca? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, con su sola palabra Él va a destruir. Con su sola palabra Él creó todas las cosas que existen, las visibles y las invisibles. Y con su sola palabra Él va a destruir al maligno. Entonces imagínense qué tan poderosa es la palabra de Dios. Por favor, memorícela. Léala todos los días, memorícela, aunque sea un versículo. Si ya ustedes como yo, ¿verdad? Que ya no memorizamos tan fácilmente, pues aunque sea un versículo toda la semana. Háblelo toda la semana. Practíquelo, hasta que se lo aprenda. Porque a la hora de las circunstancias, a la hora de la lucha, a la hora de la guerra, el Espíritu Santo saca de ese arsenal que usted tiene en su corazón y de ahí saca la palabra con la que usted puede pelear. Yo quisiera de veras, pero no se puede porque tenemos el tiempo contado, pero de veras quisiera contarles experiencias en las que el Señor me ha dirigido a mí de una manera milagrosa, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, de declararla, y me ha dado victoria, ¿verdad? Y otra de las armas, voy rapidito porque no quiero dejar mucho pendiente. Entonces otra de las armas poderosas que tenemos es el orar en el Espíritu. El orar en el Espíritu. Si usted no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, busque el bautismo en el Espíritu Santo. Es un arma tan importante. Es tan importante. Cada una de estas armas tiene su propio estudio para poder comprenderlas con claridad. Yo nada más se las estoy mencionando así para que usted sepa que tiene estas armas para vencer. La oración, la palabra, la fe, el nombre de Jesucristo, porque todo lo que obtenemos, lo que pedimos siempre es en el nombre de Jesús. También esa es otra de las armas poderosas. La sangre de Cristo, la sangre que nos limpia, que nos protege. Esa es otra arma poderosa. Cubrirnos con la sangre de Cristo. Y otra de las armas poderosas que les estoy mencionando es esa de orar en el Espíritu. Cuando oramos en otras lenguas, y eso no le estoy diciendo en la congregación, ¿verdad? Si usted no quiere hablar en la congregación lenguas, pues no hable, está bien. Pero si usted en su intimidad, en su oración íntima con el Padre, usted tiene que aprender a orar en el Espíritu. Porque cuando oramos en otras lenguas,
dice el apóstol Pablo que nuestro entendimiento queda sin fruto, ¿verdad? Porque no entendemos lo que se está hablando. Pero dice que nuestro espíritu es edificado. Entonces, como estamos hablando de espíritu a espíritu, el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Yo cuando no sé cómo orar por alguna situación, primero empiezo orando en lenguas, y de ahí el Señor me va dando la dirección, cómo orar con el entendimiento, ¿verdad? Cuando oramos en el Espíritu Santo nos va dando dirección. Nos va dando dirección de cómo orar en el entendimiento. Nos va dando dirección de qué versículos de la Biblia podemos agarrar para contraatacar al enemigo. Entonces, orar en el Espíritu también es un arma muy poderosa. Busque. Dice la palabra que si usted pide al Espíritu Santo al Señor, Él se lo va a dar sin medida y sin reproche, dice la Biblia. Entonces, esa es otra arma que tenemos a la mano. Y para ir terminando, ¿verdad? Otra más que le voy a mencionar es la adoración. No una adoración como cantos en la iglesia, no. Que usted tenga un hábito de adorar al Señor, de entrar en la presencia de Dios, a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo. Y sí también, ¿por qué no? El poner en su ambiente espiritual, en su casa, en su hogar, poner música que ambiente el lugar para que el trono de Dios se establezca en su casa, a través de la alabanza y la adoración. Y digo alabanza porque le estoy hablando de cantos que dignifiquen al Señor, que digan lo que Él es, que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él señorea, que Él es milagroso, que Él es poderoso. Todos estos cantos están creando un ambiente espiritual en su casa donde el Señor está en su trono y el Señor de su casa es Dios. Entonces, cuando Dios dirige su casa, pues ya tenemos la guerra totalmente ganada, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera seguirle, ¿verdad? Pero pues el tiempo se nos acaba y a mí me gusta mucho compartir, ¿verdad? Lo que el Señor me da. Y yo le digo a usted, si usted está teniendo una guerra, cualquiera que sea, ya sea que en su carne está batallando, o ya sea que está batallando, a lo mejor Satanás le está atacando de alguna manera, está poniendo circunstancias alrededor de su vida, a lo mejor alguna persona ha puesto enemistad entre usted y su esposo, entre usted y sus hijos, o a lo mejor se ha levantado alguna calumnia en contra suya. Yo no sé, hay tantas maneras en que el diablo puede querer debilitarnos y destruirnos, pero déjeme decirle que estas armas, como dice ese versículo, estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de todas esas fortalezas. Todas esas fortalezas y todas esas mentiras que el diablo ha levantado en contra suya, usted las puede destruir con estas armas que hemos visto. Y le aseguro que usted obtendrá la victoria, porque está de parte del ganador, está de parte del vencedor. El Señor nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido, y mucho menos la guerra, ¿verdad? Entonces estamos del lado del vencedor. Y yo quiero que hagamos una oración, usted y yo, que nos unamos en esta mañana en oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude y nos dirija y nos vaya haciendo cada vez más sabias para usar estas armas que Él nos ha dado, para no tenerlas ahí arrinconadas. Imagínese que entra un ladrón a su casa y se empieza a robar todo y usted tiene ahí guardadas armas en su closet y no las saca para defenderse y deja que el ladrón se lleve todo. Entonces no podemos ser así, no podemos permitir que el diablo, el mundo, que la carne nos estén ganando batallas, y tenemos todo este arsenal de armas que el Señor nos ha dado y estamos nosotros en el lamento, en el llanto, en la depresión. No, queridas hermanas, con la depresión no se gana nada. Entonces acompáñenme a hacer esta oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque en tu infinito poder, en tu infinita sabiduría, en tu infinito amor, Señor, tú nos has dejado estas armas poderosas,
Señor, que no son carnales, pero son poderosas para destrucción de fortalezas, y no solo fortalezas espirituales, sino fortalezas físicas, Señor, porque tú nos has dado todo lo necesario para ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Señor. Es cierto que cada día, Señor, podemos enfrentar pleitos, podemos enfrentar tristezas, podemos enfrentar pérdidas, necesidades, podemos enfrentar un sinfín de situaciones que alguna vez nos pueden parecer que son enormes, que son problemas enormes, que son pruebas tremendas, que son tentaciones fuertes, y nuestra debilidad en nuestra carnalidad o en nuestra humanidad nos sentimos que no podemos y que no vamos a poder contra esa prueba, contra esa situación, contra esa circunstancia, contra esa tentación. Pero tú nos has dado estas armas que son poderosas, Señor, y tenemos la fe y la confianza de que si usamos estas armas, si usamos la oración, si usamos la fe, el nombre de Cristo, si usamos la palabra escrita, si usamos la oración en el Espíritu, la alabanza, si usamos todo este conjunto de armas poderosas, vamos a poder destruir todas esas fortalezas que el enemigo ha querido levantar en contra nuestra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que a cada una de las mujeres que está escuchando este mensaje, Señor, tú la hagas una guerrera, Señor, una guerrera violenta, una guerrera apasionada, Señor, que pelee por su vida y por la de los suyos, por sus esposos, por sus hijos, por su familia, por sus vecinos, por su entorno, por su ciudad, Señor, porque dice la palabra que por la oración de los justos la ciudad es bendecida. Entonces aún podemos ganar batallas por nuestra ciudad, por nuestro país, Señor. Es tan completo lo que has hecho por nosotros, Señor, que estamos tan agradecidas, Señor. Y nuestro amor y nuestra admiración por ti cada día crece, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Bendice mis hermanas, bendícelas, ayúdalas, fortalécelas, Señor. Levántalas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Quita todas esas mentiras que el diablo ha puesto en su mente, Señor. Todo eso que el diablo les ha hablado, que no pueden, que son débiles, que están enfermas o que nadie las va a escuchar. Quita todas esas mentiras, Señor, del enemigo, Señor. Y déjales ver, Señor, el valor que tienen como mujeres, el valor que tienen como hijas tuyas, el valor que tienen como mujeres fuertes. Por eso el diablo las quiere engañar, por eso el diablo las quiere tener quietas, por eso el diablo quiere que estén sentadas lamentándose, o que estén llorando, o que estén con temores. Por eso, porque el diablo sabe que cuando una mujer se levanta, es una guerrera fiera que puede arrebatarle todas las cosas que el diablo quiere robar. Gracias, Señor, te doy por cada una de ellas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te amamos, Señor. Te amamos y queremos habitar siempre bajo tus alas. Gracias te damos, Señor. Amén, Jesús. Pues Dios me las bendiga, y para mí de veras es un gusto poder compartir con ustedes, aunque sea a través de este medio, pero es un medio que nos bendice. Y les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y nuestras oraciones siempre están por ustedes. Bendecidas.